Mirar, durante casi un año, de una forma también totalmente altruista, un grupo de profesionales, que se les puso el nombre de Comité Científico Local, ha estado intentando unificar unos criterios para saber qué cosas, como mínimo, deberíamos hacer en aquellos pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 1 o neurofibromatosis tipo 2. Como ya sabéis vosotros, cada paciente es diferente, cada médico es diferente, y si habláis entre vosotros, unos hacen unas cosas y otros hacen otras. Entonces hemos intentado ponernos de acuerdo nosotros en unos mínimos para el manejo de los pacientes. Entonces, lo que hemos pedido es que a dos de las personas que han estado trabajando de una forma muy intensa en estos meses, poniendo a todo el mundo de acuerdo, diciendo, contrastando opiniones, que nos hicieran un resumen. El doctor Héctor Salvador nos resumirá lo que hemos acordado en esta guía de práctica clínica de la neurofibromatosis tipo 1 y el doctor de Campos en la neurofibromatosis tipo 2. Con posterioridad, aprovecharemos que ellos están aquí en la mesa. Como os decía antes, también hay otros profesionales por aquí en la sala, y podremos hacer todas aquellas preguntas que consideremos oportunas. Pero sin más preámbulos, Héctor, te agradecería si puedes venir. Los que no conocéis a Héctor Salvador es pediatra, es oncopediatra, y es el responsable de la unidad de neurofibromatosis del Hospital de Sant Joan de Déu. Gracias, Ignacio. Bueno, como os decía Ignacio, un poquito la idea de esta pequeña charla es haceros un resumen de lo que hemos estado trabajando, ¿no?, todos estos días. Entonces, es un borrador, o sea, la guía como tal aún no está de forma definitiva y la verdad es que aún se tiene que ir trabajando. En la parte inicial, sobre todo, hemos trabajado los que vemos aquí, y esto es muy importante ver este grupo porque veréis que es muy ecléctico, hay de todo, hay desde investigadores básicos, hay genetistas, hay pediatras, hay neuropediatras, hay genetistas. Esto, bueno, ha hecho muy enriquecedora toda esta discusión, y creemos que la guía está basada en una experiencia y es muy rica, la verdad. El jueves tuvimos otra reunión donde ampliamos el grupo y vinieron un montón de otros especialistas de toda España, y con ellos ayudamos un poquito a discutir esta guía, ¿no?, y a intentar mejorar lo que tenemos hasta ahora. Y de hecho han salido un montón de ideas nuevas que tenemos que ir desarrollando, y la idea es eso, en los próximos meses acabaremos de perfilar, de definir de forma concreta la guía de actuación de NF1. También está muy bien este grupo porque también hay de todo, hay desde patólogos, hay investigadores básicos, genetistas, y nos ha ayudado mucho a ver el paciente como en un conjunto, no solo el niño pequeño, sino también ver cuando se hace adulto los problemas tanto emocionales como físicos que puede desarrollar. La guía, pues como todo, tiene una estructura, ¿no?, donde hay una parte pues de definición, objetivo, diagnóstico, manifestaciones clínicas, que tal vez es la parte más gruesa del grupo. Esta guía sobre todo está basada para médicos, para que todo el mundo pueda conocer un poco las principales manifestaciones de la neurofibromatosis, que estén al tanto, ¿no?, de todas las complicaciones posibles. Pues hemos intentado poner, ¿no?, todos los aspectos de la enfermedad. Hay una parte de diagnóstico diferencial y luego pues las últimas de seguimiento y tratamiento y genética. Os quedaremos con tres de ellas, que yo creo que son las más importantes y las queríamos presentar. Una que se ha discutido bastante, no solo en el grupo, sino también el jueves y sobre todo en el Congreso Internacional que hemos tenido estos días, son los criterios diagnósticos. Los criterios son del 1988, hace más de 25 años que están estos criterios y siguen siendo los mismos. Entonces son los que ya conocéis, ¿no? Pues paciente has de cumplir 2 criterios para tener un diagnóstico de neurofibromatosis. Es decir, has de tener o más de 6 manchas de café con leche, o 2 neurofibromas, o efélides, o un glioma, nódulos de Lich, lesiones óseas, o un familiar de primer grado. Esto es un problema. Por ejemplo, un niño pequeño, sabemos de que la mayoría de estas manifestaciones aún no las tendrán. Un niño de menos de 3 años pues no tendrá nódulos de Lich, o sea, no puede hacer un criterio típico de neurofibromatosis. La mayoría de niños pequeños no hacen neurofibromas hasta que no son más adultos, con lo cual estos criterios diagnósticos se quedan muy cortos en lo que es la práctica habitual. Además, por lo que decíamos, ¿no?, solo el 50% de los niños con neurofibromatosis cumplen los criterios diagnósticos al año de vida.
Es decir, que aunque tenga una neurofibromatosis, con 1 año o 2 años de vida es imposible diagnosticarse con los criterios que tenemos actualmente. Sí que cuando el paciente es más grande, cuando el niño es más grande, a partir de los 7-8 años, pues entonces es mucho más fácil hacer el diagnóstico. Además, sabemos que todos los niños que se presentan con manchas café con leche, ¿no?, que generalmente es el primer signo de alerta que hace pensar en esta enfermedad, acaban haciendo neurofibromatosis, pero hay otros síndromes que sabemos que pueden dar las mismas manifestaciones cutáneas que no son neurofibromatosis. Uno de los más conocidos que es el síndrome de Lisius, ¿no?, en honor al doctor Lisius que os he hablado esta mañana, y que es una enfermedad que externamente es muy parecida. Son niños o adultos, ¿no?, que tienen manchas, café con leche, tienen las mismas pecas axilares e inguinales, y se diferencia de la neurofibromatosis en que no hacen tumores, no hacen los problemas de vías ópticas, no hacen neurofibromas, no hacen tampoco otras manifestaciones importantes, ¿no?, como los problemas de huesos. O sea que para el médico en el día a día la verdad es que es importante conocer todas estas otras enfermedades para poder hacer un buen diagnóstico diferencial. Luego también cada vez hay más casos descritos de lo que se llama neurofibromatosis segmentaria, ¿no?, que son gente que tiene solo una parte del cuerpo afectada, o sea que entonces no tiene más riesgo de hacer gliomas, no tiene más riesgo de hacer otras complicaciones, simplemente tienen pues manchas café con leches, ¿no?, un engrosamiento de la piel en una parte definida de su cuerpo. Además, bueno, aquí vemos un poco la lista, ¿no?, es enorme la lista de pacientes que se pueden mal diagnosticar de neurofibromatosis si no conoces. O sea, si no has visto muchos niños con neurofibromatosis, no has visto muchos adultos con neurofibromatosis, la verdad es que a veces puedes diagnosticar erróneamente a una persona con neurofibromatosis. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues una de las cosas que se ha visto cada vez más es de que hay otros signos, hay otros síntomas que se presentan en niños, por ejemplo, que podrían ayudar a cambiar estos criterios diagnósticos. Uno de ellos son los nebus anémicos. Cada vez más los dermatólogos sobre todo están viendo estas lesiones. De hecho, hasta el 50% de niños con neurofibromatosis tienen estas lesiones blanquecinas, ¿no? Simplemente es una zona de la piel que está más blanca, entonces si rascas alrededor se pone rojo, pero en cambio la zona de la piel no. Y esto está desde el nacimiento, o sea que tal vez sería un buen punto, ¿no?, para introducir dentro de los criterios diagnósticos para, sobre todo, el diagnóstico de niños pequeñitos, ¿no? Los chantoloblastomas, que son un tipo de histocitosis cutánea benigna que acaba curándose sola, pero también es muy típico que aparezcan estas lesiones en niños con neurofibromatosis y que luego desaparecen, a partir de estos 3 años desaparecen, siempre sin dar problemas. Pero bueno, que para un pediatra que lo vea, un dermatólogo que lo ve, sí que te puede ayudar un poco al diagnóstico, ¿no? Si tienes mancha café con leche, tienes un chantoloblastoma, pues entonces lo más probable es que tengas una neurofibromatosis. Hay otros criterios que no están bien definidos, pero que parece que pueden ayudar también al diagnóstico, ¿no? La elongación de los nervios ópticos. La gente que hace muchas resonancias craneales de niños, vemos que muchos de ellos tienen los nervios ópticos más elongados. Simplemente es que es más largo, ¿no?, de lo que es la proporción con respecto a la población general. No son tumor, no son nada malo, no da ningún problema, pero sí que te puede ayudar un poco al diagnóstico diferencial, ¿no? Esto sí creo que sabréis muchos de vosotros, ¿no?, los que son las manchas, ¿no?, las resonancias, ¿no? La mayoría de niños con neurofibromatosis, a partir de los 3-4 años, desarrollan estas manchas que no tienen un valor. Son como igual que las manchas de la piel, pero que aparecen a nivel del sistema nervioso y de hecho acostumbran a desaparecer a partir de la pubertad. Pero bueno, sí que nos puede ayudar. Todo esto lo que se nos está diciendo es que tenemos que cambiar los criterios diagnósticos para poder hacer un buen manejo clínico. Y esto se ha presentado, se ha discutido, ¿no?, en la sesión internacional, y es uno de los puntos a trabajar por el Comité Europeo en los próximos meses. Pasamos a la parte de seguimiento. La parte de seguimiento seguramente es la parte que más discusión hay. La verdad es que hay mucha variabilidad, ¿no?, incluso los médicos, de lo que hacemos cada uno en la práctica diaria. Entonces, hemos intentado hacer una base, ¿no?, lo mínimo, lo que tendría que hacer todo el mundo para hacer un buen seguimiento del paciente con neurofibromatosis. Nos hemos basado más o menos en las guías que ya están publicadas, ¿no?, pues tanto por los americanos como por los británicos. No es nada muy nuevo, pero sí que queremos dejarlo preestablecido y bien definido para que no sean mal seguidas por algunos médicos. La base es un seguimiento anual. Esto sería lo mismo, o sea, todo paciente con neurofibromatosis debería llevar un control anual de su enfermedad. Este control, sobre todo,
es muy importante lo que es una entrevista clínica, ¿no? Preguntar por los signos de alarma, preguntar por las manifestaciones que sabemos que pueden aparecer pues a lo largo de la edad, y sobre todo en la educación, ¿no? Pues aprender a concienciar, ¿no? al paciente o a la familia sobre lo que tiene que vigilar, ¿no? Y los motivos por los cuales debería consultar de forma preferente a su médico tratante. Hemos dividido un poco entre lo que es la edad pediátrica y la edad de adultos, porque en la edad pediátrica sí que aparte exige algo más de exploración física que no en adultos, ¿no? De hecho, en niños será obligatorio, o sea, la recomendación es de que a todos los niños una vez al año se les mida, se les pese, se les defina el estado de la pubertad, ¿no? O sea, pues, el estado en el cual empieza el pecho, el desarrollo del pecho, en niños pues el desarrollo testicular, porque esto es muy importante. Sabemos que los niños con endometriosis tienen más riesgo de hacer alteraciones de la pubertad o alteraciones del crecimiento, y un buen diagnóstico precoz puede evitar complicaciones a largo plazo. También, pues, evaluar anualmente los huesos, ¿no? La espalda, los huesos de las piernas, pues sabemos que tienen más riesgo de hacer problemas de escoliosis y displasias tibiales. La piel, pues buscando neurofibromas, buscando algún problema de la piel de los que hemos hablado antes. Un examen cardiovascular que incluya, pues, hacer una auscultación, ¿no? Poner el fonendoscopio y auscultar el corazón, y una toma de tensión arterial anual. Incluso recomendamos hacer una ecografía cardíaca en pacientes que tienen una versión genética diferente, que es que han perdido toda una zona del gen. O sea, la ecografía del corazón no es necesario hacerla en la mayoría, excepto un pequeño grupo de pacientes que sabemos que tienen más riesgo de hacer cardiopatía. Luego también sería recomendable hacer en todos una exploración clínica neurológica, y sobre todo valorar bien lo que es el desarrollo psicomotor y el progreso en la escuela. Sabemos, ¿no?, que es muy frecuente los problemas escolares, los problemas de hiperactividad, los problemas de atención, y por eso recomendamos que todo paciente sea bien valorado en este punto. Y luego uno de los puntos que más nos preocupa, ¿no?, sobre todo a los que vemos más niños, son el riesgo de hacer un glioma de vías ópticas. Aquí la recomendación básica y fundamental sería hacer una buena exploración oftalmológica. Recomendamos de que todo niño con endometriosis sea explorado como mínimo una vez al año, aunque esto es una de las partes que hemos de acabar de discutir, por un oftalmólogo con experiencia, para el diagnóstico precoz de lo que es el glioma de las vías ópticas. Y en caso de duda, esto lo acabamos de hablar ahora más tarde, valorar si hace falta hacer pruebas de imagen o no. En adultos dependerá un poquito de la clínica. El adulto que ha llegado ya a los 30 años y no ha hecho grandes complicaciones, pues lo normal es de que no vaya a dar ningún problema. Entonces, ahí será importante pues que lo discuta, ¿no?, pues con el médico tratante, si es necesario que vaya de una forma anual a la unidad de referencia, o simplemente pues teniendo un contacto en el caso de alguna duda, si puede acudir a él y ya está. Pero sí que será un requisito mínimo, o nosotros creemos que debería ser un requisito mínimo, que se tome la tensión arterial una vez al año, y sobre todo que esté bien concienciado de los riesgos, ¿no?, de las complicaciones más importantes de los neurofibromas, que sobre todo es pues, la clínica de los tumores de la vaina nerviosa periférica y de la compresión de la médula espinal. Y en todos, tanto los niños como los adultos, será muy importante lo que es la evaluación de las medidas sociales, la evaluación psicoemocional. Aquí dependerá un poquito de la edad, obviamente, pues es un niño adolescente o le está empezando a salir algún neurofibroma cutáneo, pues será más importante el abordaje psicológico que no en un adulto, que a lo mejor ya está todo mucho más establecido, pero sí que igualmente se recomienda. Esto, una de las cosas que discutimos en la sesión del jueves, es que también tenemos que trabajarlo. Es un poco corta ahora mismo lo que tenemos definido en la guía, pero sí que se tiene que trabajar. A nivel de exámenes complementarios, de esta fase, en general no se recomienda la realización de exploraciones complementarias, y solo se deberían reservar o solo se recomiendan en el caso de síntomas de sospecha. Vamos a poner cuatro ejemplos. Por ejemplo, para los gliomas de vías ópticas, en general no es necesario realizar la resonancia craneal, pero siempre y cuando el niño colabore, ¿no?, y la exploración oftalmológica sea fiable. ¿Qué pasa? Pues que claro, hay niños que son muy pequeñitos o que no colaboran nada, que no se mueven mucho y es imposible hacer una correcta evaluación visual. Pues en esto sí que estaría indicado hacer una resonancia craneal. O el oftalmólogo lo ve, pero duda si hay un poquito de afectación visual, pues en esto sí que estaría indicada la resonancia craneal. Que no quiere decir que no se pueda hacer.
si algún centro pues tiene algún estudio o cree que su protocolo está indicado a hacer la resonancia craneal, pues para poder publicar los datos, ¿no?, en un futuro, pues no quiere decir que no se pueda hacer. Pero que lo mínimo, que es lo que decía el doctor Blanco, que sí que queremos dejar bien definido, es que todos tengan que ser valorados bien a nivel oftalmológico, que desgraciadamente no se hace en muchos sitios. A nivel de los neurofibromas, lo mismo, en general no se recomiendan las pruebas de imagen, porque a día de hoy no se ha demostrado que lo que es el diagnóstico precoz de los neurofibromas cambie la evolución natural de la enfermedad. Obviamente, si tuviéramos un fármaco que funcionara perfecto, no tuviera efectos secundarios, pues seguro que sí que las teníamos que hacer, pues detectaríamos el paciente que tiene neurofibromas y le pondríamos el tratamiento. Esto hay otras enfermedades que ha cambiado, porque sí que hay este fármaco. Entonces, a día de hoy, desgraciadamente, no hay un fármaco milagroso que permita tratar, ¿no?, a los neurofibromas de forma efectiva. Por eso, a día de hoy no se recomienda el clivaje por resonancia, por ejemplo. Y en el caso de los neurofibrosarcomas, de los neurofibromas estos que se hacen más malos, lo mismo. Se discutió el jueves si era necesario hacer una resonancia del cuerpo entero, una resonancia craneoespinal, o hacer un PET-TAC incluso. Pero la verdad es que a día de hoy no se ha demostrado si esto es efectivo o no. Entonces, a no ser que esté dentro de algún protocolo institucional, dentro de algún protocolo nacional o algún proyecto de investigación, en general no es necesaria. Eso sí, es muy importante que sepáis, ¿no?, los signos que tenéis que vigilar siempre. Pues si un neurofibroma crece de forma rápida, o empieza a doler, o aumenta de forma significativa el dolor, o si se acompaña de una pérdida de fuerza, una alteración de la sensibilidad, en ese momento tenéis que consultar con vuestro médico tratante. No os tenéis que esperar al año siguiente que tenéis la visita, sino que en ese momento sí que tenéis que consultar. Respecto al tratamiento, esta parte sí que desgraciadamente es muy breve en la guía, porque no hay un tratamiento, obviamente, a día de hoy que sea claramente efectivo, y el único tratamiento es sintomático. Sí que es verdad que hay un montón de ensayos, hay un montón de estudios preclínicos que parecen que tienen una futura aplicabilidad en el día a día. Y esto, pues obviamente en el congreso de hoy, pues de estos días, se han mostrado un montón de vías moleculares afectadas, un montón de trabajos en animales, y todos estos estudios son muy esperanzadores, pero a día de hoy, desgraciadamente, no hay el fármaco que se haya demostrado en personas que sea claramente efectivo. ¿Vale? Sí que hay algunos ensayos clínicos que se están empezando a poner en marcha, pero así como forma general recomendar un tratamiento no se puede a día de hoy. Y la parte de consejo genético, supongo que la doctora Conchi Lázaro os ha hablado ya un poquito. Una cosa es el consejo genético y otra cosa es el estudio genético. Esto es importante, sobre todo para los genetistas, porque siempre se quejan mucho de que cuando llegan a su consulta les dicen: es que me han enviado a hacer un estudio genético. No, se te envía para hacer un consejo genético, que es muy diferente. Un consejo genético implica pues que el genetista, ¿no?, el médico responsable, evalúa pues la historia natural de la enfermedad, los antecedentes familiares. En función de esto, pues les presenta, ¿no?, al paciente o a su familia un plan de seguimiento. En ocasiones esto sí que tiene que ir acompañado de un estudio genético, pero en general para la neurofibrosis no es necesario el estudio genético a día de hoy. Como hemos visto, el diagnóstico de la neurofibrosis es por estos criterios clínicos. El estudio genético no es el motivo de diagnóstico en la mayoría. Eso sí, en algunos pacientes sí que nos puede ayudar, ¿no? Pues al niño que es muy pequeñito y tiene manchas de café con leche solo y no tiene nada más, pues a lo mejor sí que te puede ayudar, ¿no? O la familia que tiene deseos reproductivos, ¿no?, y la madre a lo mejor tiene 6 manchas justas café con leche y no tiene nada más, con esta familia sí que sería muy importante tal vez tener un diagnóstico genético adecuado. Y ya está, solo, bueno, pues sabéis que nos queda un camino muy largo, ¿no?, todavía por recorrer, no solo en la guía, ¿no?, sino todo lo que es la aplicabilidad clínica, ¿no?, en la creación de protocolos, y contaremos siempre con vosotros, porque necesitamos que nos deis ese feedback, ¿no?, que nos digáis lo que necesitáis y nosotros estamos aquí para intentar ayudaros básicamente. Como os decía, ahora tenemos la suerte de tener entre nosotros al doctor José María de Campos, que es neurólogo, neurocirujano, es un pionero a nivel nacional en la creación de grupos multidisciplinarios. Él es el coordinador de la unidad de atención multidisciplinaria que hay en la Fundación Jiménez Díaz y, como os digo, es una persona con una grandiosa experiencia. Muchas gracias. Ante todo, daros las gracias a Conchi, a Ignacio y a Eduardo por haberme dado la oportunidad de estar con vosotros y de participar de alguna manera activa en este congreso, y saludaros a
a todos los afectos familiares implicados. Algunos me conocéis, los que vais a la reunión anual de la asociación. Yo he sido siempre invitado y casi siempre he podido ir. En una ocasión incluso he sido invitado a la reunión de la ACNEFI y no pude asistir, lo siento mucho. Pero en esta reunión de la ACNEFI, pues entonces sí que estoy y así nos conocemos más estrechamente. Antes de empezar mi presentación de la guía clínica de neurofibromatosis tipo 2, quisiera deciros una cosa que estoy aprovechando, que estoy aquí en este estrado. Me ha alarmado mucho y escandalizado que solo haya 2 hospitales hasta ahora valorándose para ser centros de referencia en toda España, para de 10 a 15.000 pacientes. Sabéis que la administración es muy pasiva, por razones ecológicas o por razones de comodidad. Sois conscientes de que los principales beneficiarios sois vosotros. Individuales y fundamentalmente como grupo dentro de las asociaciones. Los profesionales podemos hacer lo que podemos, que es estar a vuestra disposición e intentar ayudarnos. Nos interesa también estar implicados en vosotros, pues por razones de promoción profesional, lo que queráis llamarlo, pero realmente quien tiene que dar la batalla sois vosotros, y entonces os animo a que deis la batalla, a que os enfrentéis con la pasividad de algunos directivos de hospitales, que les viene mucho más cómodo no meterse en follones, en las consejerías de sanidad que ponen problemas y que es mucho más cómodo ignorar esto, y en el ministerio. Y es vuestro papel, no el nuestro, es vuestro papel. El beneficio va a ser el vuestro. Bueno, como neurocirujanos soy una persona más implicada en la neurofibromatosis tipo 2 que en la tipo 1. A ver si manejo, estoy bien. Pero bueno, la consulta en la que yo trabajo en la Fundación Gemellería, sabéis que está abierto a NF1, NF2, sois mucho más frecuentes los NF1 que los NF2, entonces vienen mucho más N1, NF2, pero puesto que la enfermedad NF2 yo siempre la califico como una enfermedad neuroquirúrgica, fundamentalmente neuroquirúrgica, pues en esto me siento más implicado. No sé si hay muchos, pocos relacionados o afectos NF2 en la planta, en la sala. ¿Me oís bien? ¿O hablo más alto o más despacio? Más alto, ok. De acuerdo, es una de las cosas que yo siempre he propuesto, que haya medios de conexión, de mejor conexión. Bueno, voy a hacer un pequeñito repaso, puesto que la guía va a estar, no sé si está ya a vuestra disposición o va a estar a vuestra disposición. Es una guía abierta, va a seguir abierta probablemente toda la vida, porque toda la vida esperamos seguir aumentando nuestro conocimiento. Habrá que cerrarla periódicamente para decir hasta aquí y luego la seguiremos abriendo. Ahora mismo todavía está abierta y no está completada, entonces no hay manera de presentar la guía cerrada, pero sí en lo que vamos hablando. Entonces voy a hablar un poquito de lo que está recogido en la guía y la base en qué se basa, en qué conocimientos se basan esas afirmaciones de la guía. La neurofibromatosis tipo 2, sabéis que tiene una incidencia aproximada de 1 cada 30.000 nacimientos, y prevalencia, que es la frecuencia de la enfermedad en una población que haya en un momento dado. O sea, contamos a los que están en una habitación y decimos, a ver cuántos hay, entonces eso es la prevalencia, no cuántos nacen, sino cuántos tienen la enfermedad en ese momento. 1 cada 80.000, 1 cada 100.000 habitantes. Quiere decir que desde los que nacen hasta los que están en ese momento ya han caído pacientes. Es una enfermedad grave. Relacionada con el gen NF2, Conchi Lázaro nos lo ha explicado fenomenal antes en su disertación. Se relaciona con una proteína Merlin o esvanómina. Lo de Merlin yo siempre comento el cotilleo, porque como yo soy viejo, antiguo, ya soy, como decían, cocodrilo, dinosaurio, entonces yo viví el momento en que se secuenció el gen NF2 y se secuenció la proteína. Entonces la neurofibromatosis en boga, la importante era la NF1, porque mucho más gente, se conocía más, era lo importante. Y NF2 era la cenicienta. Entonces llegó el día en que se codificó el gen y se secuenció la proteína, y entonces la cenicienta ha pasado a ser el mago Merlin. Mago Merlin viene de que es MER, un grupo de proteínas, pero entonces se apoya el que se diga que es la proteína Merlin, pues a razón de cenicienta a Merlin. Ya la NF2 ha empezado a ser importante.
Es tan importante como que un tumor común en la neurocirugía, que es el esvanoma vestibular, y vamos a llamarlo esvanoma vestibular y no neurinoma acústico, como se empeñan en llamarlo muchísimos neurocirujanos, muchísimos neurólogos, muchísimos foros, y eso es uno de los culpables de la confusión de la NF2 con la NF1, porque como la NF1 tiene neurofibromas y el otro neurinomas, pues somos tan tontos que confundimos una palabra con la otra. El grupo mundial de expertos en neurinomas acústicos, esvanomas vestibulares de la OMS, hace ya muchos años, hace más de 20 años, comprendió este problema y dijo, no, es que los neurinomas los podemos llamar esvanomas, y además no son acústicos, sino que son del nervio vestibular que va junto al nervio acústico, pues vamos a llamarlo esvanomas vestibulares, para que entendáis, si alguna vez os hablan de neurinoma acústico, esvanoma vestibular, es lo mismo, pero se debe llamar racionalmente y además con una intención de distinguir muy bien la enfermedad, esvanoma vestibular. Aproximadamente en una población de 1 millón de habitantes, pues hay 200 pacientes en F1 y entre 10 y 15 en F2. Esa es la relación en la que nos movemos aproximadamente. Pero fijaros que los neurocirujanos se dedican y viven de 90 tumores del sistema nervioso primarios anuales. Estamos hablando de 200 pacientes en F1 y 15 es una cifra relativamente importante. Aunque la llamamos enfermedad minoritaria, enfermedad rara, pues es una cifra que puede llegar a ser importante. Paso a hacer la foto. Yo la presentación os la regalo, la voy a dejar ahí y que cada uno se la lleve. En la guía, entonces, hay una descripción de las manifestaciones clínicas. Para no ir una a otra, ya sabéis bastante bien en qué consiste, pues lo mejor es repasar los criterios diagnósticos de la enfermedad. Y entonces, pues lo característico es el esvanoma bilateral de octavo par craneal, ya no lo llamamos ni acústico ni vestibular, porque son el mismo nervio con varias ramitas. Y se puede presentar un esvanoma unilateral, o sea, de un solo lado todavía, o porque solo va a haber uno, pero además con otros tumores meningiomas dentro de la cabeza o en la columna. Se hablaba de los neurofibromas y sigue estando en las guías y estará en la guía, pero cuando se han revisado los neurofibromas en las publicaciones más recientes, se dice que esos neurofibromas han sido mal diagnosticados, son esvanomas. O sea, el neurofibroma habrá que terminar quitándolo. También en las guías se habla de glioma y los mismos sabios, el doctor Evans y la gente con mayor experiencia, está revisando aquellos diagnósticos que se hicieron antes de glioma y que todavía están entonces como tumores glioma en los criterios diagnósticos y en las guías. Se ha llegado a concluir que con las técnicas actuales de análisis patológico molecular son ependimomas. El glioma va a desaparecer, todavía tiene que estar puesto en las guías, pero va a desaparecer y se va a sustituir por ependimomas medulares. Esvanoma no vestibular, o sea, no en el nervio vestibular, sino en cualquier otra parte donde haya un nervio, puede crecer un esvanoma, tanto dentro de la cabeza como en la columna, como debajo de la piel o en la piel, y tenemos nervios en todo el organismo. Y además un tipo de catarata que es la opacidad lenticular subcapsular posterior, que suele ser juvenil y que suele afectar muy poquito la vista. Sirve como criterio diagnóstico, pero que va a tener poca repercusión. Pues diferentes combinaciones de estas expresiones de estos tumores van a dar lugar a los criterios que nos van a permitir diagnosticar a los pacientes. Esto no está en las guías, pero yo hasta propondría que hubiera fotos en las guías. Realmente en principio no hemos puesto, pero vamos, yo voy a donar todas las fotos que hagan falta para que la gente lo entienda mejor. Cómo se ven los esvanomas vestibulares, cómo se pueden ver esvanomas que no son vestibulares y cómo se pueden ver 1, 2, 3, 4, 10, 12, los que sean meningiomas. Esto es lo que aparece en casi todos los pacientes NF2. Múltiples y sucesivos, no necesariamente en el mismo momento, sino que pueden aparecer uno detrás de otro. Y lo más característico, que es el esvanoma vestibular, lo que produce es una pérdida de la audición. Esto es una audiometría, este oído ya no oye nada y este oído está bajando. Lo rojo es el momento en que la gente oye pero empieza a no entender. Como decimos ahora eso de oye y escucha, que todo el mundo ahora parece que escucha y nadie oye, pues es oír y entender. Se oye, pero se puede no entender lo que se está hablando a partir de ese momento. Como veis, pues es una enfermedad del sistema nervioso y además para neurocirujanos. Los neurólogos también entienden de esto, pero entienden mucho menos, porque los neurólogos estudian un poco los tumores, los estudian los que los van a tratar, los que los hemos tratado clásicamente, que somos los neurocirujanos. Además de tumores dentro de la cabeza, pues tumores dentro de la columna, fundamentalmente meningiomas y esvanomas,
y ya hemos dicho, los tumores dentro de la médula, los ependimomas, 1, 10, 20, los que sean, pues a la vez, desde el principio o poco a poco a lo largo de la vida. Y el tercer dato importante son los tumores esbanianos cutáneos y subcutáneos. Son distintos de los neurofibromas y por eso se han confundido, se ponen neurofibromas, se parecen, pero realmente cuando alguien sabe, lo mira, los llega a distinguir. Son esbanomas plexiformes que forman unos bultitos en la piel o que forman esa especie de manchas, pequeñas superficies un poquito irregulares que pueden molestar, que tienen pelitos y que hacen muy poquito daño, dan muy poquita, o sea, no tienen repercusión, pero que nos permiten diagnosticar la enfermedad. Y luego esto sí que tiene repercusión, tumores que pueden crecer en cualquier parte donde haya nervios. El nervio cubital que mueve estos dedos, pues ahí puede crecer un tumor y producir una parálisis, o el nervio mediano, etcétera. Se ve en forma de bulto, entonces, además de diagnosticarlo, pues muchas veces hay que poner un tratamiento. Es una enfermedad genética y es una enfermedad que está desde el principio de la vida, pero a diferencia de lo que ocurre con la neurofibromatosis tipo 1, su manifestación es progresiva a lo largo de la vida. Fijaros en esta gráfica de Evans, que es el conferenciante, es la persona que más sabe de NF2 del mundo, y yo que sepo mucho menos, pero también he intentado hacer una gráfica con los pacientes que he ido diagnosticando, pues hemos puesto a qué edades han sido diagnosticados, y fijaros que hay un tirón desde los 10 a los 20, 25 años, pero sigue habiendo pacientes cuya primer diagnóstico sigue siendo a más vida, a los 60 años inclusive. Esto se reproduce en la serie. En España siempre vamos como 10 años después del mundo, y es verdad, en todas las enfermedades que yo sigo siempre tenemos la media de diagnóstico 10 años detrás, pero pues conseguimos diagnosticarlo. También está el tirón de la gente jóvenes, pero luego se siguen diagnosticando. Es decir, no es una enfermedad que se manifieste necesariamente al principio de la vida, ni siquiera en periodos jóvenes, y por tanto eso va a tener su repercusión a la hora de diagnosticarlo. Y luego, desgraciadamente, ocurre esto, que es una enfermedad que además va haciendo daño y va muriendo la gente. La esperanza de vida media en España para la población sin enfermedades, pero todos tenemos nuestras enfermedades, es entre 80 y 85 años, y esta es la gráfica de la esperanza de vida media de gente NF2 hace años, que dice que esto probablemente ha mejorado ya, pero fijaros cómo está pues alrededor de los 55, 60 años. Esto ha hablado antes Conchi Lázaro de la genética, con lo cual yo esto me lo está puesto en las guías, y yo creo que tenéis que saber que está en las guías. Lo ha explicado muy claramente Conchi, y entonces sería perder tiempo el que yo intentara explicarlo. Hay un par de cositas que pueden ser relativamente importantes. Primero, que la enfermedad está en todo el cuerpo, aunque su manifestación es en el sistema nervioso y en los ojos, pero vamos, fundamentalmente sistema nervioso dentro, central y periférico. Y esto es lo que ocurre en una persona que no tenga la enfermedad, tiene sus dos genes sanos, no tienen enfermedad, no pasa nada. Entonces, todos los pacientes en F2 tenéis todas vuestras células, salvo los mosaicos, que entonces es parte de vuestras células, pero en general, un alelo enfermo. La suerte es que, hasta lo que se sabe, el déficit parcial de proteínas, es decir, un alelo enfermo, no produce síntomas de la enfermedad. Porque los síntomas de la enfermedad de NF2 son tumores, y para que aparezca un tumor tiene que ocurrir el segundo golpe. El otro alelo se tiene que estropear, y eso se estropea pues por las circunstancias de la vida. Todos estamos continuamente estropeando genes, o porque recibimos radiación, o porque recibimos tóxicos, o el sol, y bueno, pues si esa segunda lesión llega a una célula, pues entonces esa célula ya no produce nada de proteína, o es una proteína totalmente anormal, y entonces aparece el tumor, y esto es cuando empieza la expresión, la sintomatología del paciente NF2. Los NF1 pueden tener síntomas ya con esto, pero los NF2 solo cuando tenemos el tumor se desarrolla cuando hay doble lesión. Y por otra parte que en la gente NF1 pues se les diagnostica, como tienen mucha sintomatología desde el principio, pues el 90% de los pacientes con NF1 con 10 años de edad pueden ser diagnosticados, pero como hemos visto, la presentación de los tumores en la gente NF2 en vosotros es mucho más lenta, mucho más tardía. Entonces resulta más importante tener una regla de medir de que sois afectos, no esperar a tener los tumores. Entonces
Entonces es más importante en la gente NF2 poder hacer un estudio molecular que resulte positivo. Desgraciadamente pues no se puede hacer siempre y no siempre sale positivo, incluso aunque se tenga la enfermedad, o bien pues porque la sensibilidad del método no es la adecuada, o bien porque es un mosaico que en la sangre no tiene los marcadores genéticos. Pero en principio en la gente NF2 desde el principio sí que está indicado el hacer un estudio molecular para reconocer la mutación, para poder trasladar ese estudio después a todos los familiares de primer grado, es decir, a los hijos, aunque sean muy jóvenes, saber que ya tienen enfermedad, para hacerles una orientación de seguimiento y de tratamiento adecuados, y hacer el rastreo a los hermanos, a los sobrinos, etc. Y luego, por otra parte, porque en esta enfermedad no es 100% sensible, pero sí que hay una aproximación mayor entre qué tipo de alteración genética se tiene y cómo va a ser la enfermedad. Cuando es un gen truncado, una mutación truncante, entonces va a haber más sintomatología o más gravedad de la enfermedad. No es una correlación estrecha, pero la tendencia es esa. Entonces sí que hay una indicación de hacer el estudio genético para ver qué tipo de mutación es, si es truncante o no, para entonces hacer un seguimiento un poquito más estrecho o más seguido o más intenso, para detectar mejor la presentación de los tumores. También se hace un diagnóstico prenatal, preimplantacional, de esto ya hemos hablado. Bueno, los dos puntos importantes el punto importante es intentar, el objetivo de la guía, el objetivo de la medicina en vosotros es, pues, siempre ha sido preservar la vida, la medicina está para eso, pero hoy día tenemos que avanzar, tenemos que intentar con nuestros métodos mejorar eso, no solo que el paciente esté vivo o no, sino que además tenga calidad de vida, y hasta hace pocos años el planteamiento era preservar la función neurológica del paciente NF2. Es importante que no esté paralítico, que no tenga inestabilidad, que no tenga parálisis facial, que parece que es muy poquita cosa, pero es mucha cosa, y bien lo sabéis los que lo sufrís. Y recientemente nos planteamos el intentar preservar la audición. La audición se va a perder progresivamente, espontáneamente, por la evolución de la enfermedad. Entonces, nosotros nos tenemos que plantear, ojalá pudiéramos hacer que recuperara la audición. Ya hemos oído que hay una cosa que parece que en algunos casos puede funcionar, pero todavía no está estandarizado y establecido, pero nuestros tratamientos para el tumor no van a mejorar la audición, e incluso lo pueden estropear, porque supone el extirpar o el tratar un esvanoma vestibular, donde está metido el nervio auditivo, y la audición se va a ir a la porra. Entonces, pues tenemos que preservar las funciones, la vida, pero ¿vamos a preservar la audición o no? Bueno, pues la guía, el conocimiento actual lo que intenta es hacer un diagnóstico precoz, hacer un seguimiento y un tratamiento adecuados y oportunos dirigidos a estos objetivos. Entonces tenemos en el seguimiento 4 estratos, fundamentalmente son 3, pero bueno, podemos dividirlo incluso en 4. La evaluación inicial del paciente, es decir, saber si el paciente tiene o no la enfermedad. En segundo lugar, una vez que el paciente sabemos que tiene la enfermedad, cómo seguirle, con qué medios, con qué herramientas y con cuánta periodicidad, para detectar adecuadamente, fielmente, o sea, no marear, no aburrir, pero ser eficientes en el diagnóstico de los tumores para ponerles el tratamiento oportuno, no cuando se ven, sino en qué momento habrá que poner el tratamiento. Y luego, en tercer lugar, los individuos en riesgo. Hace ya 25 años, los que entonces sabían mucho de la neurofibromatosis decían, bueno, hay unos pacientes, cuando se distinguió la NF1 y la NF2, hay unos pacientes que son en riesgo. ¿Quiénes son? Los hijos de cualquier paciente NF2, tiene a cara o cruz 50% de riesgo de tener la enfermedad. Y luego, evidentemente, también los hermanos, si no se sabe nada de los padres. Y luego hay un grupo de pacientes que tienen estos tumores, pero no sabemos si es dentro de la enfermedad o de forma esporádica. Por los esvanomas vestibulares, el 95% de la gente con esvanoma vestibular no tiene la enfermedad, es una persona con un tumor esporádico. Más del 99% de la gente que tiene un meningioma no tiene la enfermedad, es un paciente esporádico. Pero a ver qué cosas hay que puedan tener los pacientes que nos orienten a que puedan ser NF2. Luego lo vemos. Bueno, pues para el diagnóstico de la enfermedad es acordarnos de la expresión tumoral. Entonces hemos hablado de tumores
en el sistema nervioso dentro de la cabeza. Pues hay que hacer una resonancia magnética sin ni con contraste, no vale sin contraste. Los tumores, si no son con contraste, no se ven. Y si a un paciente no le funcionan los riñones, está en diálisis, se programa la resonancia con contraste antes de la diálisis para después dializarse, pero tiene que hacerse con contraste, si no, y no resonancias abiertas de las que son cómodas porque no me dan claustrofobia, porque ahí no se ven las cosas bien. Las cosas claras se ven en las resonancias buenas. Si queremos medicina buena, pues tenemos que utilizar herramientas buenas. Una resonancia con una completa sin y con contraste, una valoración desde luego otológica, evaluación auditiva, potenciales evocados, una evaluación vestibular, porque la otra parte del nervio es el vestibular, que es justo donde realmente crece el tumor, una valoración oftalmológica, un examen cutáneo y, muy importante, casi lo pondría yo al principio, pero bueno, ha caído ahí, un examen neurológico completo. No es el 4 preguntas y un mira por arriba, sino una valoración neurológica puntillosa y de reojo. Y esa la hacen los neurólogos o neurocirujanos, la gente implicada en la neurología fundamentalmente. Un estudio genético y luego valoración de las necesidades psicosociales. Una vez que se ha diagnosticado y se le ha puesto en tratamiento si hace falta y si no en seguimiento al paciente, pues hay que hacer una serie de valoraciones periódicas, valoración neurológica anual, resonancia cerebral anual sin y con contraste, resonancia de columna anual, pero si no hay ninguna lesión, pues cada 2 o 3 años, una evaluación auditiva anual, etc. Y luego ajustar el protocolo, ajustar este seguimiento a la situación del paciente. Si el paciente tiene tumores que están creciendo a punto de dar manifestaciones, pues no es dentro de un año, sino a más corto plazo. Es decir, esto no es rígido al año, sino que es el mínimo a cumplir. En los pacientes en riesgo se está separado en las guías los hijos de los afectados, que no se hayan podido hacer un estudio molecular. Si el paciente afecto se le ha hecho el estudio molecular y se conoce la mutación, pues lo primero, no tampoco estar mareando cosas, es hacer el estudio molecular a los hijos y con eso separar los que sí y los que no. Y los que no, ya no hay que hacerles más cosas, ni más estudios, ni más revisiones en consulta, y a los que sí, entonces aplicarles el protocolo de afectos. Pero hay pacientes que no tienen padres, o no se puede hacer el estudio molecular, o el estudio molecular ha sido negativo en los padres, o porque es un mosaico, o porque la sensibilidad no ha sido suficiente. Entonces hay un grupo de pacientes, hijos sanos en riesgo. Entonces hay las mismas medidas, las mismas herramientas que hemos contado antes, pues están puestos en diferentes edades según la edad de máxima de riesgo de presentación de las diferentes manifestaciones. Esto está puesto en las guías. Y por último, el grupo de pacientes que puede que sí, que son tumores esporádicos o son tumores dentro del síndrome familiar. Pues fundamentalmente son gente que tiene un esvanoma vestibular pronto. Pues el esvanoma vestibular se presenta a los 40, a los 50, 60 años de forma esporádica. Si lo tienen pronto, ojo. O que tienen un meningioma pronto, ojo. O que tienen un esvanoma en cualquier parte del cuerpo y son niños, ojo. O que tienen una membrana, unos datos oftalmológicos sugerentes de sospecha. Entonces estos pacientes también hay que hacerles el estudio de resonancia cerebral, de columna, etcétera, las mismas herramientas y con una periodicidad. Punto importante antes en los hijos de los posibles, hijos de los afectos, posibles afectos ellos, cuando sale negativo el estudio y no se ha hecho el estudio molecular o no hay manera de conseguir conocer bien esa mutación, repetirlo cada 3-5 años, fundamentalmente cada 5 años, todos estos estudios. Es decir, no es a la primera, si el niño tiene 10 años, pues hayamos visto antes, puede tener la enfermedad de inicio a los 30 años, entonces no abandonarle, sino que hay que seguir repitiendo los estudios periódicamente, no cada 2 por 3, que el niño o la persona se aburre y no va a querer ir, pero sí razonablemente de forma periódica. Y el último punto importante es el manejo y tratamiento de la enfermedad. Por consenso, todos dentro de los expertos llegan a la conclusión, y lo hemos reflejado en la guía, que la recomendación es que el manejo y el tratamiento en NF2 se haga en centros con experiencia y con decisión participativa por el paciente. Es decir, el médico ya no manda, sino que el médico explica y propone, y la decisión se hace junto entre los médicos y los pacientes. Y es muy fácil decir, a mí lo que usted me diga, no, aquí nos tenemos que mojar todos y es obligatorio, no es derecho vuestro, sino que es obligación vuestra el tomar decisiones con el médico. Las herramientas que tenemos es
el seguimiento periódico, que es una herramienta importante. Parece que es no hacer nada, no, sí, es hacer el seguimiento periódico para ver en qué momento hay que poner tratamiento y qué tipo de tratamiento, de las herramientas de tratamiento. Es decir, es una maniobra activa, pero no terapéutica, sino de seguimiento. La cirugía, total o parcial, sin y con implantes, la radiocirugía, estas son las herramientas que hay, y desde hace muy poco tenemos una herramienta, la medicación todavía no estandarizada, probablemente en forma de ensayo de uso compasivo, pero que ya sabemos que está ahí, la gran alegría de este congreso. Bueno, ¿y por qué hablamos del manejo conservador, del seguimiento? Pues fijaros, este es un trabajo publicado hace muy poquito, que refleja lo que muchos con experiencia pues estábamos sintiendo. Han hecho una valoración de publicaciones científicas de gente con experiencia que se han dirigido al tratamiento de cómo han estado manejando a los pacientes NF2 y qué ha pasado en relación al control del tumor y a la preservación el más tiempo posible de la audición, que se va a estropear con la enfermedad y se puede estropear también con los tratamientos. Y la conclusión a la que llegan es que, bueno, pues que la radioterapia o radiocirugía es una buena técnica para controlar el crecimiento del tumor, no es 100%, pero tiene sus problemas. La cirugía, en lo que se ha publicado, no es que esto es lo que el día a día de cada uno, sino los científicos controlan relativamente bien el tumor con la cirugía. El tumor se controla relativamente porque tiene su historia natural, pero cuando nos vamos a la preservación de la audición, resulta que lo que se asocia a una mayor prolongación de tiempo con audición útil es el manejo conservador, el no tratarlos pronto, no tratarlos inmediatamente porque sí, no la cirugía porque sí, no la radiocirugía porque sí, sino dejar la historia natural de la enfermedad. Evidentemente podemos decir, bueno, pues entonces no lo tratamos y el paciente se queda paralítico y se muere. No, vamos, es aplazar la toma de decisiones de tratamiento activo hasta que se amenace la preservación neurológica. Eso es lo que ayuda a mantener la audición el más tiempo posible. Y eso es lo que hay hasta ahora mismo. Luego nosotros podremos elaborar diferentes pautas de tratamiento, vamos a ver si mejoramos eso. Ese es el rango al que nos tenemos que enfrentar. Y por eso, pues el seguimiento activo hasta tomar la decisión, hoy por hoy, es una de las medidas sabias que hay y que hay que considerar. No quiere decir que sea sino que es una de las que hay que considerar. Como herramientas de reducir, quitar tumores, pues el estándar hoy por hoy sigue siendo la extirpación quirúrgica. Evidentemente, no cada vez que vemos un tumor en la foto, porque entonces ocurre eso, que entonces nos llevamos por delante la audición y acortamos la vida de audición útil. Pero sí, antes de que empiece la sintomatología neurológica. La sintomatología neurológica es muy difícil revertirla y cuando está, ya no la podemos mejorar. Entonces, lo que parece que la extirpación quirúrgica se debe plantear cuando se empieza a perder la audición y antes de que aparezcan síntomas neurológicos, de déficit neurológico. Dentro de eso mismo incluso podemos decir precoz o tardío. Pues aquí hay discusión. Y entre los grandes especialistas en tratamiento de estos tumores sigue habiendo controversia y sigue habiendo diferentes propuestas. Tenéis que saber que esto existe. Y entonces nadie posee la verdad absoluta, pero son propuestas que hay que manejar, pros y contras. Si se opera pronto, se va a perder la audición pronto. El beneficio, pues que si el tumor es pequeño, no hay una relación estrecha entre el tamaño de tumor y audición. Pero si se está empezando muy prontito a perder la audición y el tumor es pequeño, pues se puede plantear un implante coclear, que es una forma de rescate de la audición. Y eso además ayuda a preservar mejor el nervio facial, que es una de las cosas que se estropean con cierta frecuencia en la operación. Sin embargo, el riesgo de una operación pues se presenta antes, pérdida de audición si no se va a poner un implante o no va a funcionar el implante coclear, y riesgo de anestesia, riesgo de daño neurológico que nadie puede decir que va a ser cero en una intervención neuroquirúrgica. Aplazar la operación, tardío, pérdida tardía de la audición quiere decir que el paciente va a conservar más tiempo su propia audición.
A la vez, si el tumor se ha hecho grande, va a ser más difícil que se pueda rescatar la audición con un implante coclear, y entonces se debe plantear la posibilidad de un implante de tronco, que es una ayuda, no es una solución, es una ayuda, y no para todos los casos, en algunos casos. ¿Esto qué ocurre? Pues preserva peor el nervio facial y más probabilidad de que el nervio facial se dañe por lo menos durante unos meses transitoriamente, pero el riesgo de complicaciones de una operación lo estamos aplazando. Es decir, la calidad de vida la tenemos que ir nosotros y vosotros valorando en cada una de estas decisiones. En cuanto a los implantes, pues hay controversias sobre utilidad y perjuicio. O sea, no está definitivamente claro que todos los NF2 que se operan vayan a ser beneficiarios de un implante coclear de tronco. Hemos discutido el otro día y se sigue discutiendo y sigue habiendo cierta controversia. Evidentemente el implante coclear en un grupo de pacientes va a ayudar a mejorar mucho la audición, a unos mucho, a otros bastante, a otros poco. No hay una experiencia todavía de 20, 30 años, los implantes cocleares están mejorando la tecnología y probablemente en el futuro sean mejores, entonces el resultado será mejor. Sin embargo, no siempre útil. Y luego, por otra parte, pues todos tenemos la sombra de la sombra. Cuando el paciente NF2 está viviendo, le aparecen tumores no solo en el ángulo donde está el esvanoma vestibular, sino en tumores en el resto del cráneo. Y cualquier implante que se ponga produce una sombra en una zona del cráneo. En esa zona pueden crecer tumores que no vamos a ver. Hay que saber que ese es un contra. O sea, pro, voy a rescatar la audición. Contra, a lo mejor hay un trozo de cabeza en la que me puede crecer tumor y no me voy a enterar. No es contraindicación, es ayuda, pero cuando se tome la decisión de poner un implante hay que saber lo que hay detrás. Son pros y contras. Y por eso tenéis que participar vosotros en la decisión. Y esto ocurre pues en el implante coclear y en el implante de tronco lo mismo. Cirugía parcial o cirugía completa. Cirugía parcial pues supone que parece poca ayuda. Si me quitan medio tumor volverá a crecer, evidentemente, pero hay tumores que crecen muy despacito, y además la cirugía parcial puede ser útil si queremos preservar el nervio facial de forma mucho más segura, e incluso intentar preservar la audición, y el resto de tumor tratarlo con radiocirugía, que hablaremos luego, que es una técnica, una herramienta, no es la herramienta, tiene pros y contras, pero saber que también contamos con esa herramienta. Entonces hoy día se habla de la cirugía híbrida adaptada, que es reducir el tamaño del tumor para adaptarlo a lo que puede recibir radiocirugía con cierta seguridad, sabiendo que también puede producir complicaciones y problemas. Vamos, esto es una posibilidad. Segunda línea de tratamiento, la radiocirugía. La radiocirugía es radioterapia con unos aparatos especiales, en unos sitios especiales, con acelerador lineal o con la gamma unit. Es útil, todos queremos, a mí que me operen sin sangre, sin anestesia. Esto es una... Se llama cirugía pues porque es una técnica con conceptos quirúrgicos y porque está implicado siempre un neurocirujano, o debería estar implicado un neurocirujano con los radioterapeutas, pero tiene sus contras. Es una técnica para volúmenes de tumores pequeños, no grandes, no cualquier volumen vale. Tiene menos riesgo de complicaciones neurológicas, no te abren la cabeza, no te cortan los nervios. También se va a perder la audición, además de lo que se pierde por la enfermedad. La radiocirugía hace que se pierda un poquito más, no como la cirugía se operan y se acabó la audición, casi siempre. Con la radiocirugía no, se retrasa la pérdida de audición. Sin embargo, pues hoy día sabemos que, hemos hablado antes lo de la segunda puñalada a los genes para que aparezcan tumores, pues la segunda puñalada puede venir de la radioterapia que demos en la radiocirugía. Nos cuentan que la radioterapia va a caer solo a lo que es el tumorcito y solo ahí, pero no es así. Un poco de radioterapia cae a mucho volumen de cerebro de alrededor. O sea, suficiente volumen para que si un paciente vive muchos años, aumente el riesgo teóricamente, por lo menos no está demostrado, pero todo es el planteamiento teórico y es totalmente razonable que aumente el riesgo de conversión en nuevos tumores. Es decir, que si en la enfermedad, en la evolución natural de la enfermedad se va a tener más tumores, se sospecha que con la radiación, aunque sea esa bajita dosis que cae alrededor, pueda aumentar el número de tumores que vayan a crecer. E incluso, en algunos casos muy poco frecuente, pero en algún caso, malignización del tumor. Hay muy pocos casos que se han malignizado, pero cuando se han revisado qué esvanomas se han convertido en malignos, resulta que después de radiocirugía, la mitad de los casos que se han publicado en el mundo eran pacientes NF2.
son muy poquitos, pero la mitad eran NF2. Y no la mitad de los pacientes que se han radiado por un esbanoma vestibular eran NF2. Era solo alrededor del 5-10% de los radiados son NF2, pero el 50% eran NF2 cuando se han mirado los malignos. Luego, mirándolo por la otra vuelta, la serie que hay en Madrid no ha tenido ningún caso, pero probablemente porque todavía no ha tenido ningún caso en cuanto a años o en cuanto a volumen de casos tratados. La serie de Inglaterra tampoco ha tenido ningún caso maligno, pero cuando se juntan por detrás qué casos han sido malignos, 50% eran NF2. Luego, la radiocirugía en un paciente NF2 supone un riesgo que hay que saber. Ahora, uno puede decir, bueno, pues entonces no radiocirugía. Es que a lo mejor estás en una situación, eres un cardiópata, anticoagulado, etcétera, 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 que no te puedes operar o no quieres de ninguna manera operarte, no quieres la herramienta de la cirugía. Bueno, pues saber que esa herramienta puede ser un plan B de tratamiento que te puede ayudar a vivir unos años más, lo suficiente como para después estar en riesgo de tener complicaciones, pero es que si no te das ese tratamiento, tu vida va a ser mucho más corta, y no solo la preservación de la audición y la función neurológica. Y por último, pues ya hemos oído hablar de los medicamentos con diana molecular. Yo esto lo tenía previsto antes porque ya están publicadas algunas de las cosas que ha contado el doctor Evans. Saber que hay un grupo de pacientes, que es un grupo, no cualquiera, no todos NF2, pero un grupo de pacientes que se ha comprobado que se benefician de un tratamiento medicamentoso. No es posible identificar todavía qué pacientes son los que se van a beneficiar, y además se benefician no de forma indefinida y no sin coste de riesgos de efectos secundarios, pero ya tenemos esa herramienta, y esa herramienta evidentemente parece más prometedora que la cirugía y que la radiocirugía. Probablemente no resolverá el problema de todos, pero sí será una herramienta importante a muy corto plazo. En otros países, pues el gobierno, el ministerio, propone ensayos para comprobar la utilidad de un tratamiento. En España sabemos que eso es muy difícil que vaya a ocurrir, salvo que las asociaciones correspondientes promuevan, se pongan en contacto con el ministerio y digan, vamos a probar esto porque es una enfermedad rara, es una enfermedad minoritaria y tiene un costo, pero controlado y en forma de ensayo, vamos a ponerlo en marcha. Probablemente se pueda hacer. Y os propongo que os pongáis en marcha, y yo dispuesto a participar en ello. Pero bueno, nosotros tenemos en España todavía el recurso del uso compasivo, y entonces algunos casos concretos, puntuales, pues es probable que esté indicado el intentar utilizar este medicamento. Sabemos que es un tratamiento con efecto transit beneficioso solo 30-40% de casos y solo para algún año, pero eso puede ser una herramienta que nos permita seguir adelante, puesto que este no es un viaje con un final mañana, sino un viaje que todavía no tiene final. Tenemos que seguir adelante. Los meningiomas, pues hoy por hoy o se operan o se tratan con radiocirugía. Se operan, la mayor parte de los meningiomas se operan. Con riesgo, sin riesgo, pues si yendo a centros expertos, pues se puede salir bien de la cirugía. Los tumores medulares, me ha llamado la atención que en Inglaterra ya lo hayan probado. Bueno, está bien probarlo, pero los ependimomas son los tumores medulares con mejor resultado quirúrgico. Si con la cirugía el resultado quirúrgico es bueno, es muy probablemente muy bueno y resolutivo, y las drogas, los medicamentos van a tener un efecto transitorio, y ya veremos, pues yo todavía seguiría diciendo que los tumores medulares no merece la pena estar haciendo tratamientos medicamentosos, sino cirugía, eso sí, en centros con experiencia que cuenten con la tecnología completa, incluyendo de forma rutinaria todos los días la monitorización neurofisiológica intraoperatoria, la radiocirugía para los tumores de base de cráneo, y en la medicación para diana molecular para los meningiomas todavía no tenemos resultado. A fin de cuentas, a la hora de tomar decisión de cualquier tratamiento, beneficio y toxicidad, y contar con la opinión del paciente, y hay muchos factores a valorar, incluido las experiencias previas vuestras. Cuando la primera experiencia de tratamiento ha sido horrible, ya se os ponen los pelos de punta y ya vais a estar condicionados para cualquier toma de decisiones. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero como he dicho antes, hasta la radiocirugía puede hacer daño, pero a la vez puede ayudar a vivir unos cuantos años más, ¿no?
En el consenso y en la guía está escrito esto: los tumores intracraneales e incluso intrarraquídeos, eso hay que ampliar. Los pacientes NF2 se benefician de tratamiento en unidades expertas, no en cualquier hospital. O sea, se benefician en cualquier hospital, pero más en unidades expertas, tanto en cuanto a resultados de calidad de vida como de supervivencia, y el tratamiento debe ser particularmente individualizado. No es café para todos, sino para cada uno, con un grado distinto de café con leche, considerando siempre las alternativas de todas esas herramientas. Ninguna es la herramienta, sino que son diferentes herramientas con pros y contras, y a proponer, a valorar pros y contras para que juntos los pacientes y los médicos tomemos las decisiones oportunas, teniendo en cuenta la experiencia además que tiene cada grupo experto y las opiniones y preferencias particulares de cada paciente. Y así, muchas gracias.